Bueno, bienvenidos de vuelta a la taberna de Icarus. Estamos otra vez en esta sesión que vamos a llamar Barra Libre, nuevamente con mi amigo del alma Dankra. Y debido al éxito del anterior video donde hablábamos de cómo iniciamos en el mundo del rol, Dankra, ¿usted le dio like al video anterior? Sí. ¿Y lo vio completo? Sí. Bien, perfecto. Eso quiere decir que hemos alcanzado un nuevo récord en el canal. Hemos conseguido 2 likes en el video, lo cual nos da estímulo para continuar haciendo estos videos, donde nuestra intención es compararlo de 3.5 con Quinta. Bueno, hola. Hoy vamos a comparar entonces las hojas de personaje de ambas ediciones. Y hacia a primera vista lo que se nota es la diferencia en general que hay en estas dos ediciones, que es que una es mucho más estructurada, mucho más llena de reglas, así como se ve su hoja llena de cosas, y la otra como con más libertad, más simplicidad, con el propósito de darle más agilidad y libertad a las sesiones. Entonces vamos adelante. Adelante, Sketch. Listo. Vamos a empezar. Acá estamos viendo la hoja de 3.5. Y acá pues vemos una hoja de quinta edición. La hoja de la página de yo. Listo. Arriba, ¿qué podemos encontrar? Nombre del personaje, no ha cambiado nada. Es lo más complicado de la hoja. Es lo que más se demora haciendo uno en la hoja. Es mejor dicho, es lo último que tiene que uno hacer, porque es lo que más se demora. Ahora nos vamos con clase y nivel. Hablamos primero del número de clases que teníamos en 3.5. Habían muchísimas más clases. Clases propiamente dicho, o sea, clases de 20 niveles. Cada libro que salía traía clases nuevas. ¿Qué clase recuerda Dankra de 3.5 que no estaba está en quinta? Uy, me corchó. Está corchado. Yo recuerdo 2. Una que era el alma predilecta, que era como un clérigo, pero con filosofía de hechicero. Él tenía que escoger los conjuros y no los podía modificar nunca más en la vida. Y lanzaba más conjuros, pero se demoraba más en adquirir. Y otra que yo recuerdo era el batidor, también era una clase de 20. El ninja. Había muchas más clases. Solamente pues para mencionar eso, que 3.5, pues por el tiempo que llevó, que trajo tantos y tantos manuales, trajo muchas clases de 20 niveles, porque ahora vamos a hablar de algo en 3.5 que eran las clases de prestigio. Dankra, ¿qué eran las clases de prestigio en 3.5? Las clases de prestigio permiten a los personajes ser auténticamente excepcionales, obteniendo poderes más allá de los de sus semejantes. A diferencia de las clases básicas, los personajes deben cumplir requisitos específicos antes de poder adoptar su primer nivel en una clase de prestigio. Pues eso dice en Google. Las clases de prestigio era una forma de darle variedad a los personajes, ya que en 3.5 no habían los caminos que tienen las clases, y que por eso creo que es otro motivo por el que hay más clases en 3.5 que en quinta, porque en quinta las clases tienen más variaciones y realmente se diferencian mucho unas de otras, siendo la misma clase según los caminos que elija. En 3.5 no era tanto así, entonces para añadirle variedad pusieron esas clases de prestigio, que habían unas muy interesantes como el teurgo místico, que era mago y clérigo al mismo tiempo, y el enano defensor, que era un tanque por excelencia, que tenía la particularidad de que pedía la dote dureza, que era una dote malísima que había en el juego, que simplemente daba 3 puntos de vida, aunque la intentaron mejorar poniendo que también sumaba 1 punto de vida por nivel en otros manuales. Y no sé qué otras clases de prestigio recuerda usted. Pues solamente como para aclarar que las clases de prestigio en 3.5 eran opcionales. La comparación entre la clase de prestigio con la subclase en quinta es que en quinta sí o sí tienes que escoger una subclase. O sea, no puedes, por ejemplo, yo quiero ser un mago y quiero ser un mago universal, no me quiero ir por ninguna escuela, hablando de las subclases básicas del manual básico. En 3.5 sí podías hacerlo, o sea, en 3.5 las clases de prestigios eran opcionales. Algunas eran muy buenas y otras no, que son de una de las cosas que hizo 3.5. Como salieron tantos manuales,
pues salían clases de prestigios que no estaban rotas o estaban mal diseñadas, etcétera, etcétera. Pero entonces aclarar eso, no eran obligatorias, es una gran diferencia entre 3.5 y 5. La otra diferencia, como ya lo mencionaba, era que tenían requisitos, y los requisitos podría ir desde la raza, pasando por dotes, pasando por habilidades, pasando por nivel. Las clases de prestigios se obtenían a diferentes niveles. Yo creo que eso sería como todo lo de las clases de prestigio a grandes rasgos, ¿no? La diferencia es con las subclases de Y otra cosa es la siguiente barra de las hojas, que es el alineamiento, que también era algunas veces era requisito. Entonces le daba un poco más de importancia, además del rol, al alineamiento. Ese es uno de los grandes temas ya bizantinos en los foros, sobre el uso o no del alineamiento. Ahorita Wizard of the Coast no lo ha quitado propiamente dicho, pero ya no le da importancia. Yo creo que no va a faltar mucho para que ya lo quiten directamente del manual, y probablemente en esta nueva edición ya lo saquen. En 3.5 tanto clases como clases de prestigio, o sea subclases, estaban linkeadas a tener un tipo de alineamiento. Bueno, pues por el lado de las reglas no es tan importante, pero si lo quitan un apoyo para uno definir su personaje, porque realmente uno en el rol toma esto de base para cómo va a ser su personaje, la personalidad, cómo se comporta. Tiene mucha base en el alineamiento. Lo que pasa es que en quinta, no le quieren dar como esa camisa de fuerza. Personalmente también sigo usando el alineamiento. Me parece que es bueno tanto para el jugador como para el máster, más o menos tener idea para dónde va el personaje. Una persona usualmente no suele cambiar tan rápido su forma de ser, o sea, de un momento a otro. Una situación con el alineamiento es que en 3.5 tú faltabas al alineamiento y dependiendo de la clase eso podría ser muy, muy, muy complicado. Como es el caso del bárbaro, que ya lo veremos después, como el caso del paladín, lo de los clérigos, etcétera, etcétera. Monje. El monje también, el druida era otro que estaba linkeado al alineamiento. Creo que eso sería a grandes rasgos lo de alineamiento. Me faltó algo. Ya, cierto. Las deidades importantes para algunas clases, como cuáles en 3.5. O sea, el clérigo, porque según la deidad que eligiera el clérigo te da unas posibilidades de elegir los dominios. Podía elegir 2 y cada dominio le da una lista de conjuros y una habilidad especial al clérigo. Entonces era muy importante el panteón para los clérigos, sobre todo en cuanto a reglas. Sí, y para algunas otras clases, por ejemplo el paladín también era muy importante el panteón. Básicamente uno no podía contemplar un paladín que no estuviera linkeado a un dios. Pues bueno, otra cosa es que 3.5 no está ambientado en Costa de la Espada, está ambientado en Greyheart, creo que era. Greyhawk con Obadhai, Parlan, todo ese convite. Hay dioses buenos, dioses malos, dioses de la neutralidad, dioses de la suerte, etcétera, etcétera. Una cosa importante era el tamaño. En 3.5, que hasta el momento Wizard en quinta no lo ha utilizado, en 3.5 podías tener razas grandes. En quinta no, en quinta Wizard siempre le ha tenido miedo a eso. O sea, desde sacar la clase Centauro, que es Centauro pero es tamaño mediano. O sea, en realidad es un Centauro por... o el Minotauro, que en realidad es un Minotauro mediano. No es un Minotauro grande. Minotauro. Un mini Minotauro. Entonces, voy a tocar yo lo de las habilidades y Dankra toca lo de las tiradas de salvación. También voy a sacar lo del ataque básico. Las habilidades eran igual. La creación del personaje usaba básicamente las mismas reglas que en quinta. 4 dados de 6, escoges 3. Estaba la opción de comprar puntos y estaba el puntaje estándar. Una cosa importante en 3.5 era que no tenías un límite como es en quinta de 20. El punto es que ninguna habilidad tenía un límite de 20. Tú podías dispararte a eso. Una anécdota es que mi paladín Pendragon, que era épico, o sea, nivel 21, nivel 22, él tenía un dote que se llamaba Agarre del Mono Épico. Necesitaba tener como fuerza 22 o fuerza 24 para poder coger un arma de 2 manos para una criatura grande en una sola mano. O sea, si un troll, que es una criatura grande,
podía coger un espadón a 2 manos, mi personaje lo podía coger esa misma espada, que era grande, era más grande de lo normal, la podía coger a una sola mano. El ataque base, si hacemos la comparación con quinta, en quinta es el bonificador de competencia. Eso es con algunas salvedades. Entonces, Dankra habla sobre las tiradas de salvación. Ahorita las ampliaron más en quinta porque uno salva las características, pero antes solo habían tiros de salvación para constitución, destreza y sabiduría, que se llamaban fortaleza, reflejos y voluntad, y se le sumaba una salvación base similar al ataque base, que cambiaba también según la clase. Entonces, por ejemplo, los monjes eran muy buenos en las 3, los guerreros eran malos en reflejos. Ya lo otro sería la armadura, que había toque y desprevenido entre 5. Para tocar entre 5 era diferente porque no contaba la armadura ni el escudo, porque solo se suponía que simplemente era tocar al personaje para transmitirle el conjuro o lo que sea, o la presa, que es otro temita. Un temita, eso nos echamos horas y horas hablando de la presa. Los guerreros tenían un toque muy bajita, por ejemplo, que toda su armadura dependía de la armadura física, la armadura que llevaban puesta. Y desprevenidos, pues sí sumaban la armadura que llevaban puesta, porque ahí la tienen, así no se den cuenta que los están atacando, pero no se contaba la destreza. En 3.5 se alcanzaban armaduras mucho más grandes. Las salvaciones de muerte en quinta no existen en tercera. En tercera, ¿cómo se manejaba, Tancred? Sí, entre 5 eran los puntos negativos hasta menos 10. Si llegaba a menos 10 moría. Entonces, digamos, el personaje recibía un daño que lo dejara en menos 2, caía inconsciente y empezaba a desangrarse un punto de daño por asalto si no salvaba algo que se llamaba tirada de estabilización, que era un porcentual, creo que era un 10%. Entonces cada salto te ibas quitando un punto hasta llegar a menos 10, y cuando llegabas a menos 10 morías. ¿Sabe qué me gustó de quinta? Yo a quinta le di muchas críticas pues cuando empecé quinta. Ahorita ya no tanto, la verdad, ahorita me gusta. Y es que le dio importancia al carisma. En 3.5 casi no había importancia en carisma. Fíjate que en las hojas de 3.5 no hay ninguna salvación, digamos que en un personaje base, en el cual influye el carisma. Y por regla se dejaba el carisma como no solo la apariencia física, sino la interacción con otras personas. Entonces, imagínense esos personajes tan horribles. Acá se puede mostrar algunos enanos que para aprovechar las reglas dejaron el carisma bajísimo. Entonces quedaron así. Y en ciertas mesas tirábamos un tiro extra para carisma físico, pues porque los feos tienen que caer mal. Ok, entonces serían las habilidades. Gran cambio. Eso es un gran cambio que uno ve en la hoja. Miremos la hoja de 3.5. Toda la hoja, toda la mitad derecha de la hoja, o casi toda la mitad derecha, son puras habilidades. Y en quinta es un pedacito de habilidades. Ese cambio tiene su parte buena, es la simplificación. Pero a mí me gustaban bastante las habilidades de 3.5 porque traían mucha variabilidad, o sea, todo lo que usted quisiera hacer pues estaba ahí como estructuradito, y fuera de eso habían las sinergias. Bueno, al que le gusta ponerse a leer, buscar y sacarle todo lo que puede dar personaje, pues se disfrutaba. Porque digamos, si usted tenía 5 puntos en una habilidad, esa le daba una sinergia de +2 en otra habilidad, y usted tenía que estar pendiente de todas estas cosas para tener bien a su personaje a punto. Pero pues a veces también habían unas que se quedaban ahí con el numerito, pero eso nunca se usaba. Entonces la simplificación está bien, pero a veces sí he sentido jugando quinta que como que falta, como no está ahí, sino uno mirar cuál usa inteligencia más otra cosa o algo así. Y lo que yo pienso es que lo que hizo quinta fue unir varias que pensaron que se podía unir. Sí. Las uniones están bien, pero hay unas que sí se quedaron por fuera, como algunos saberes. La tasación. Nadar sí me parece que debería haber estado, pero bueno, lo encerraron en atletismo. El oficio, que era el trabajo.
reunir información, que era como el cotilleo, como el ir y chismosear, Decían las tabernas. lo que se hacía en tabernas. Tasación. Por más- ejemplo, esa habilidad de tasación le hubiera servido a su personaje cuando le vendieron una bola de La cristal. bola de falsa. cristal. Sí, a Alberich le vendieron una bola de cristal falsa. Y fue más feliz. Esa habilidad de usar objeto mágico era muy especial para los pícaros, A mí me parece que es la habilidad más rota. Esta habilidad me Sí, parecía claro. rotísima. porque hacía que los pícaros pudieran usar objetos que eran solo para magos o que eran para cualquier cosa. Por ejemplo, la espada, esa espada legendaria que ¿La del solo paladín? se dejaba, sí, solo se dejaba usar de paladines, el pícaro podía engañarla y usarla con esa habilidad. Sí. Podía usar rollos de pergamino. Ese era otro buen uso del carisma. Y hay una cosita que quiero hablar. Dotes. Miles y miles y miles de dotes. Cada manual traía muchos, También muchos cada manual dotes. que salía metía nuevos dotes. En la parte de conjuros, una cuestión ahí era que los cantrips en 3.5 se llamaban conjuros nivel 0. Pero Ah, sí. en quinta, algo que me parece que a mí... Y no eran tan útiles. Exacto, a mí en quinta me gustó eso. En quinta los cantrips son poderosos. Son muy Sí. poderosos comparados con los de 3.5. Las aptitudes especiales eran básicamente las habilidades de clase. La furia del bárbaro, el golpe ki Cada del lista. monje. En cada clase Estas tenía. las vamos a ver. Si este video llega a 3 likes, pues seguimos y hacemos Realmente si llegamos a 3 likes, a esto 3 likes. no seamos tan Revienten ese botón de likes y suscríbanse. mañana se come. Hoy no Bueno, comemos. si dan like, comemos. Entonces ya saben, suscríbanse, 3 likes y hacemos la diferencia raza por raza. ¿Algo más por decir, Lantra? No, ya nos despedimos y nos Bueno, vemos en la próxima. chao, chao, se cuidan.